Unos 5 minutos nomás se va a Buenos, grabar. buenos días, niños y niñas. Hoy día vamos a ver teoría del texto, el cuento. Ya anteriormente habíamos visto las partes del cuento, su estructura en el video anterior. Hoy vamos a leer, por ejemplo, que hay muchas formas de contar historias. Una de ellas es el cuento, que se caracteriza por narrar algo de forma breve. Las partes del cuento, por lo general, la estructura del cuento tiene tres partes. Un inicio o introducción. En el inicio se presentan el lugar, el tiempo y a los personajes que van a formar parte del cuento. Muchas veces comienzan con había una vez, érase una vez, etc. El nudo o conflicto comienza cuando surge un problema o conflicto en la historia. Es donde ocurren los hechos más importantes. En muchos cuentos se presenta con frases como pero, un buen día o de pronto. En el desenlace es el momento en que se da la solución al problema y la historia llega a su final. Por lo general encontramos desenlaces felices, aunque también puede haber algunos cuentos que tengan finales tristes. Ejemplo, vamos a observar aquí el apagón. ¿Qué dice este este cuento sobre el apagón? Esa noche Genaro y sus dos nietos, Camila y Nicolás, fueron a la cocina a preparar la cena. De pronto una luz azul iluminó el cielo y junto con un gran trueno las luces se apagaron. ¡Oh no! ¡Se fue la luz!, exclamó Camila. Nicolás, que era el más pequeño, empezó a llorar. No llores, Nico, dijo el abuelo. Las noches más divertidas de mi vida las pasé sin luz. ¿De verdad, abue?, preguntó el niño, sin creerle mucho. Te lo prometo, dijo Genaro. En un minuto el abuelo prendió la chimenea y puso unas salchichas en palitos para que cada uno asara la suya al fuego. Luego les contó las historias más divertidas de su vida. Bueno, chicos, me parece que ya volvió la luz. ¿Y si la dejamos apagada un ratito más?, preguntó Nico, guiñando un ojo. Miren que inicialmente él tenía miedo a la oscuridad, y eso sucede con muchos niños, pero la oscuridad solamente es ausencia de luz. No hay por qué temer. Y esta historia nos hace ver que el apagón brevemente se fue la luz, pero el abuelo lo tranquilizó, diciéndole que las noches más divertidas la había pasado sin luz. Ahora, miren, acá tenemos en este ejemplito cómo está estructurado el inicio, el nudo y el desenlace. En la página siguiente, el 13, encontramos las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, el número 1 dice, completamos el siguiente esquema con las definiciones de las partes del cuento. El 2, unimos con líneas las siguientes citas del cuento Aventura sobre ruedas, con la parte que les corresponde. En el número 3 tenemos cómo es el final de los cuentos Aventura sobre ruedas y el apagón. Coloreamos la opción correcta y escribimos el resumen de cada final. Para esto es necesario que ustedes lean la aventura sobre ruedas que está al inicio de la unidad. Y este breve texto, el apagón. Y en base a eso vamos a poder responder la pregunta 3. Les sugiero, compañeritos, que acá en la teoría del texto tengan siempre en mano un resaltador. Podemos resaltar acá las respuestas para responder en la página siguiente las respuestas correctamente. Una forma
estratégica de acordarnos lo que dice la teoría es resaltar con nuestro resaltador, puede ser el color que deseen, para eso es su texto, para resaltar y responder en la página subsiguiente. Bien, vamos a ir a la página 14, donde vamos a hablar de ortografía, el punto. ¿En qué situaciones se utiliza el punto? Vamos a ver. Leemos el recuadro que está en la parte superior. Dice, el punto es un signo ortográfico de puntuación que tiene forma redondeada y marca el final de una oración, un párrafo y un texto. Usamos los signos de puntuación para dar las pausas necesarias a la lectura de un texto. Los puntos marcan una pausa más larga que la coma. Hay 3 diferentes clases de puntos: punto seguido, punto aparte y punto final. ¿Qué dice el punto seguido? Se pone al final de una oración cuando la hemos terminado, si deseamos empezar otra. Por eso se utiliza para separar oraciones que tratan de un mismo tema. La pausa que marca el punto seguido es corta. El punto aparte se pone al final de un párrafo, cuando le sigue otro párrafo. Se utiliza para cambiar de tema, por eso un punto aparte indica un cambio de párrafo y de idea. La pausa que marca el punto aparte es larga. ¿Qué dice sobre el punto final? Se pone al final del texto, ya sea en capítulo, un artículo, un cuento, etc. El punto indica que el texto ha terminado, el punto final. Por eso, cuando estábamos practicando el hacer oraciones, siempre hemos colocado un punto final, y porque de lo contrario daría la apariencia de que la oración continuaría. Por eso es importante poner un punto final. Para saber más, este recuadro es importante. ¿Qué dice? Cuando hablamos, a veces usamos la palabra punto en oraciones como lo digo yo y punto. Con esto queremos dar a entender que ya no hay lugar para más preguntas ni discusiones y que queremos terminar con la conversación. Miren, en esa situación también se utiliza el punto. Acá tenemos un breve texto para observar en qué lugares se utilizan los puntos seguido, punto aparte y punto final. Lo vamos a leer. Los abuelitos. Hoy la profe Marisol nos habló sobre los ancianos de la comunidad. Tenemos un punto seguido. Nos explicó que ellos son personas muy sabias porque conocen muchas verdades sobre nuestro planeta. Un punto aparte. Nos dijo también que quienes tenemos a nuestros abuelitos a nuestro lado tenemos mucha suerte. Punto aparte. Catalina contó que su abuela la crió desde pequeña. Punto seguido. Ella prepara los mejores postres del mundo, comentó. Punto aparte. Mis abuelos viven en un pueblo de Cochabamba. Un punto seguido. Ojalá que a fin de año podamos ir a visitarlos. Un punto final. Y en este párrafo tenemos tres párrafos. Punto seguido, punto y aparte, punto final. La palabra que se escribe después del punto siempre comienza con mayúscula. Eso es importante. Acá nuevamente en esta página 14 utilizamos nuestro resaltador y marcamos lo más importante de los conceptos de punto seguido, punto aparte y punto final. En la página 15 ya respondemos las preguntas en base a lo que dice la página 14. Acá está la teoría y acá su práctica. En las preguntas dice, volvemos a leer el texto Los abuelitos y completamos la información en los cuadraditos de abajo. Es importante entender lo que dice el texto
Y en el 2 dice, copiamos el siguiente texto en las líneas de abajo colocando los puntos donde corresponde. No olvidemos las mayúsculas. Este mismo texto copiamos acá, pero completando con los puntos que le corresponden. El número 3, en las líneas de abajo, escribimos un texto coherente, ordenando las siguientes oraciones. Aquí observamos claramente que las oraciones están en desorden. Para ello, esta actividad, por favor, la vamos a realizar mejor cuando ya estemos en clases. Muchas gracias. Hasta próxima clase.